¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, agradecer profundamente la invitación que las comisiones de seguridad social han hecho al gobierno de la Ciudad de México para acudir a exponer un tema tan importante, y agradezco la presencia del presidente del Instituto Belisario Domínguez y coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta. Desde luego saludar con afecto al senador Fernando Mayans Naval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, y al diputado Javier Salinas Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Saludar a mi amigo y paisano y compañero Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. Y aprovecho para darles un afectuoso saludo a los legisladores y a ustedes, de el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien me pidió venir al Congreso a exponer un tema para nosotros de mayor importancia, y que hoy por hoy está en el tema que el Congreso y los partidos políticos se enfrentan en el marco del Pacto por México sobre la viabilidad de construir en nuestro país un seguro de desempleo de cobertura universal y general para todos los trabajadores. Déjenme hacer un poco de historia. Desde hace varios decenios en nuestro país se ha venido discutiendo un tema que es el tema de la seguridad social universal para toda la población. Seguridad social que permita acercarnos a niveles de bienestar de la población superiores a los que tenemos ahora. Superar rezagos, superar diferencias, superar lo que hoy es un ambiente de desigualdad en el país, que sigue doliendo, que sigue afectando a muchísimos millones de mexicanos. Y la gran pregunta es si México será capaz de avanzar hacia un estado de bienestar, es decir, la protección de los derechos de los seres humanos desde la cuna hasta la tumba, de construir un sistema de seguridad social que permita garantizar a cada hombre y mujer, a cada ser humano que nazca en territorio nacional, derechos fundamentales que les permita desde que nacen hasta que se despiden de esa vida, un sistema que el Estado construya, financie, organice, impulse, otorgue. Esa es la pregunta. Y durante muchos años en México se ha dicho que no es posible un sistema de seguridad social universal por varias razones. Algunos empresarios aducen que las empresas no pueden tener cargas extraordinarias a las que tienen. Algunos empresarios van más allá. Acaba la Cámara de Diputados de aprobar una reforma importante a la Ley de Seguro Social, y hay las primeras reacciones intensas, no de todos los empresarios afortunadamente, de un núcleo que creen que hay que seguir manteniendo este sistema que drena los recursos del Seguro Social y que afecta a las pensiones de los trabajadores, con los subterfugios que se utilizan para no declarar los ingresos totales de un trabajador. Pero en el Pacto por México, en los 95 compromisos, está un tema que pronto van a discutir aquí, el tema del seguro de desempleo. ¿Es posible construirlo en México? ¿Es posible diseñarlo? ¿Es posible aprobarlo en el Congreso? ¿Es posible dar una cobertura? Y desde la Ciudad de México, el gobierno democrático, el doctor Mancera, dice sí, sí es posible. ¿Y por qué lo decimos? Porque sin contar con los recursos que tiene la Federación, sin tener recursos extraordinarios presupuestales, en la Ciudad de México ha sido posible construir un seguro desde el 2007 hasta la fecha.
Por cierto, déjenme contextualizar, el seguro de desempleo en la Ciudad de México no es una política aislada, no es una iniciativa que solo ataque el tema del empleo y del desempleo, no. En la Ciudad de México se ha construido desde 1997 una red de protección social única, no solo en el país, sino en América Latina. Se habla mucho del éxito brasileño, que nosotros reconocemos y saludamos. Qué bueno que en Brasil han logrado en alrededor de 10 años avances tan importantes. Se saluda que tengan recuperación otros países de América Latina, con gobiernos con vocación social, con preocupación por la población, por la gente, gobiernos democráticos surgidos de elecciones mayoritarias. Bueno, pues en México, en la capital de la República, en la capital de todos los mexicanos, donde vivimos 8.600.000 personas, donde trabajan 4.200.000 seres humanos, esta ciudad que recibe diariamente, alrededor de 2.700.000 trabajadores de los estados circunvecinos, del Estado de México, de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos, de Hidalgo. Esta ciudad y su población y sus órganos de gobierno han construido un sistema de protección social único en el país, que demuestra como un punto de referencia indispensable que si se decidiera el gobierno mexicano a caminar en el mismo rumbo para dar una cobertura de protección social en el país, sería posible, totalmente posible construirlo. Claro, hay que entender las cosas. Una política de protección social no se financia con discursos, no se financia con buenas intenciones, no se financia solo con ahorros en el gasto corriente. Para aplicar una política de protección social se requieren recursos extraordinarios. ¿Y de dónde deben salir, por cierto? Porque ningún gobierno puede gastar más de lo que recaude. Aquí hay padres de familia, trabajadores, jubilados que saben, madres de familia, que saben que la economía de un hogar no puede sostenerse sobre la base de que una familia puede tener un ingreso, digamos, de 10,000 pesos mensuales, por poner un ejemplo, y no puede gastar 12,000. Porque si gasta 12,000, cada año deberá 2,000 pesos. Se lo deberá al tendero, o a la tarjeta de crédito, o al de la renta, pero lo deberá. Y al segundo mes deberá 4,000, y al tercero 6,000, y al finalizar el año se va a dar cuenta que tiene una deuda de 24,000 pesos y no tiene ingreso para sufragarlo. Y entonces esa familia empieza a entrar en una situación difícil económicamente. Un hermano le presta 5,000, otro le presta 3,000, paga aquí, pero ahora le debe al otro, y empieza en una debacle económica que tarde que temprano lo va a llevar a una situación insostenible. Con los gobiernos pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Un gobierno no puede gastar más de lo que ingresa, porque afortunadamente en los últimos 30 años hemos construido candados y mecanismos de contención que hace que el gobierno ya no pueda decirle al Banco de México: ponte a imprimir billetes y dame más dinero para gastar. Esto ya no es posible. El Congreso de la Unión lo impide, lo impidió. El Banco de México es autónomo, no puede recibir esa orden porque desata la inflación. Pero tampoco puede recurrir el gobierno al crédito irresponsable. Necesito más dinero, pido más prestado. En el mundo hay mucho dinero volando, pues pido y pido y pido y gasto, y ahí veremos el próximo sexenio en 12 años a ver quién paga. Tampoco se puede, porque el Congreso ha puesto límites a eso. Entonces, ¿de dónde se obtienen recursos extraordinarios para financiar una política social del corte que la Ciudad de México ha podido hacer? Hay que decirlo con claridad.
solo de una profunda reforma hacendaria que incremente los recursos del Estado a través del gobierno, en donde los que más ingresos tienen en el país, los que más ganan en el país, los que están en los deciles 9 y 10 con ingresos extraordinarios, paguen más que los que están abajo o en medio. No hay otra salida. Y los senadores y diputados que aquí están presentes saben que a partir de septiembre, cuando regresan al periodo ordinario, estará sobre la mesa el tema de una reforma hacendaria. Por cierto, hay que decirlo desde ahora, no una reforma al IVA, eso es una vulgaridad. Pensar que la reforma hacendaria es incrementar puntos al IVA y ya se arregló el problema. Ahí no se arregla nada. La reforma hacendaria implica revisar los regímenes especiales. Regímenes especiales que hoy permiten, con cobertura legal, que quienes ganan en una empresa no paguen los impuestos que les corresponden, que tengan nichos protegidos en sus actividades, que tengan tratamiento especial a cierto tipo de actividades y que no paguen, o la consolidación fiscal, el otro gran tema en el país. Un empresario que gana en una empresa tiene ganancias, hoy la ley le permite trasladarlos a otra empresa que tiene pérdidas, y en ese equilibrio no hay ingresos aparentes, no paga impuestos, aunque resulta que la empresa que pierde es un subterfugio solamente. O revisar el impuesto sobre la renta, una tasa que permite que un profesionista que gane 40,000, 50,000 pesos mensuales pague la misma tasa del impuesto sobre la renta que uno que gana $1 millón al mes. Y que no nos digan que no es posible, porque en otras partes del mundo esto se ha hecho. Tan se ha hecho que ahora en Francia el presidente Hollande ha anunciado la reforma hacendaria para gravar hasta con 60% de impuestos sobre la renta a quienes tengan un ingreso anual superior a los 2 millones de euros. 2 millones de euros. En México será algo así como 35 millones de pesos. Quien tenga ingresos y ganancias por año de alrededor de 35 millones de pesos tiene que pagar 60% impuestos de la renta. Y claro que los más ricos de Francia han reaccionado. Hasta un queridísimo actor, que es muy buen actor pero mal ciudadano, Gerard Depardieu, ya le corrió a hacerse ciudadano ruso para no poder no pagar ese porcentaje. Bueno, así reaccionan los que tienen mucho y que se niegan a aportar lo que les corresponde para financiar la seguridad social. ¿Por qué doy esta explicación? Porque en la Ciudad de México, el sistema de protección social, la red de protección social, abarca alrededor de 4,5 millones de personas. 4,5 millones de personas, más de la mitad de la población de la ciudad. ¿De qué estratos? Del decil primero hacia el 5, fundamentalmente. De las personas que viven de 1 o de 2 o de 3 salarios mínimos como máximo. De las personas que no tienen estabilidad laboral, que están en la informalidad. De hombres y mujeres que no pueden por sí mismos salir adelante pese a su trabajo, su esfuerzo, y que requieren de un respaldo del gobierno para fortalecer su esfuerzo propio. Aquí hay una política de focalización hacia los adultos mayores, hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia las madres que son cabeza de familia, hacia los discapacitados, hacia los que requieren apoyo especial. En esta ciudad no hay la política de que cada quien se rasque con sus propias uñas, no. Porque tratar igual a los desiguales es profundamente injusto. Y en una ciudad que tiene contrastes como la nuestra, la capital de la República, que lo mismo tiene el Paseo de la Reforma y Polanco, a que tiene Iztapalapa y tiene Tláhuac y tiene comunidades rurales, con enormes diferencias de mucho tipo, un gobierno democrático tiene que equilibrar a la población y ser solidaria con quien menos condiciones de desarrollo tiene.
para igualar oportunidades o mejorar oportunidades. Por eso, en la construcción de esta red de protección social, en el 2007 se discutió un tema que para esas fechas era tabú, hoy empieza a dejar de serlo, pero en 2007 todo el mundo decía que era una locura. ¿Se puede financiar a quienes pierden su empleo? ¿Se puede entregar un seguro a un desempleado o no? Y digo que era tabú, porque en aquel tiempo había opiniones, espero que ahora ya hayan disminuido, que hablaban despectivamente de que construir un seguro de desempleo era financiar a los flojos. Y ponían ejemplos de España y de otras partes del mundo. O sea, hay gente que ya ni siquiera quiere trabajar porque lo único que quiere es estar en su casa descansando, viendo televisión y recibiendo el seguro de desempleo mensual. Y con eso la libra y ya ni siquiera se esfuerza. Otros decían, es imposible. Con tanto desempleado que tenemos, no será posible, no hay dinero que alcance para ello. Había muchos argumentos en contra. Y sin embargo, en la Ciudad de México decidimos dar el paso, no solamente como una medida del gobierno, sino como una medida legislativa. El seguro de desempleo fue decidido por la Asamblea Legislativa con una ley de protección y fomento al empleo para el Distrito Federal el 8 de octubre del 2008. Y quiero explicar brevemente en qué consiste el seguro. Empiezo diciendo, y aquí muchos lo saben, yo diría muchos lo sabemos porque hemos estado en el desempleo en algún momento de nuestra vida, que los especialistas afirman que hay tres hechos en la vida que son los que más impactan al ser humano. Son los que más lo deprimen, lo entristecen, lo angustian, lo colocan en una situación difícil, lo descontrolan emocionalmente. Uno es la separación de la pareja. Algunos no lo resienten tanto, pero la mayor parte sí. Bueno, algunos hasta acumulan matrimonios y se les va muy bien, qué bueno, que lo disfruten. Pero en términos generales, la separación de la pareja impacta al ser humano. Segundo, la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien cercano. El padre, la madre, el hermano, peor cuando se trata de un hijo, un sobrino, una gente cercana, desequilibra emocionalmente al ser humano. Y el tercero es la pérdida del empleo. La pérdida del empleo. No hay nada más impactante para un ser humano que teniendo un trabajo en donde va, se esfuerza, acude, cobra su salario semanal o quincenal, tiene su seguridad, se capacita, tiene un motivo de actividad diaria, y un día lo mandan a llamar del departamento de personal y le dicen, una mala noticia, tenemos un problema, se nos estancó las ventas, se nos cayeron las ventas, tenemos mucha producción en la bodega, vamos a tener que recortar, y te tocó. Pasa por favor por tu liquidación, se acabó, mañana ya no vienes. Ya no hablo de las condiciones del despido, que ese es otro tema. ¿Qué le corresponde al trabajador? ¿Qué le corresponde? Hablo del impacto de ese momento, de ese ser humano que en un minuto se da cuenta de que se quedó sin trabajo. Regresa a su casa y le dice a su familia, ¿qué creen? No tengo trabajo ya. Me corrieron, me recortaron. Yo no voy mañana. ¿Pero cómo? Bueno, pues Dios dirá, vamos a ver mañana qué hacemos, a ver qué pasa. Y entra un proceso muy complejo de asumir el hecho con reacciones humanas muy diversas. Hay seres humanos que un día los separan de su trabajo y otro día están en la calle buscando trabajo. Hay otros que dicen, bueno, me voy a esperar una semanita, 15 días, descanso, reflexiono y luego empiezo a buscarlo. Hay otros que entran en depresión, que se encierran en su casa, no quieren salir para nada, ni a ver familiares, no les da vergüenza.
¿Cómo voy a salir a decirles que me corrieron del trabajo, que me quedé sin trabajo? Otros dicen, bueno, hay a ver cuánto aguanto. Y empiezan a pedir prestado aquí, prestado acá, y empiezan a endeudarse y empiezan en una dinámica difícil. Hay muchas circunstancias. El gobierno de la ciudad lo que hizo fue lo siguiente. Primero, considerar que quien pierde un empleo, lo primero que tenemos que hacer es rescatarlo, capacitarlo, orientarlo y relanzarlo otra vez al trabajo. En la Secretaría del Trabajo que yo presido, hemos acuñado un concepto cuando hablamos con un desempleado que va a solicitar el seguro de desempleo. Lo primero que le decimos, queremos decirte que tú no estás desempleado. Tú en este momento tienes un nuevo trabajo. Tu trabajo es buscar trabajo. Ese es el primer concepto. No te quedes en tu casa sentado o tomando una cerveza porque vas a descomponer las cosas. No te descompongas, no te levantes a las 11 de la mañana. No te caigas. Hoy tu trabajo es buscar trabajo y te vamos a ayudar a buscarlo. Y para lograrlo, lo primero que tenemos que decirte es, danos tus papeles que demuestran que estabas trabajando con condiciones, en un empleo formal, no en un empleo informal, en un empleo formal. Demuéstranos que trabajabas, que tenías por lo menos 6 meses de trabajo continuo, que tienes tu alta en el IMSS, o una carta de la empresa que explique y que compruebe que trabajabas ahí. Con eso es suficiente para que te incorporemos al seguro. Y en este momento te entregamos una tarjeta a tu nombre, donde te vamos a entregar cada mes el equivalente a un salario mínimo. El equivalente a un salario mínimo. Hasta por 6 meses te vamos a apoyar en esto. Pero en contrapartida, tú tienes un conjunto de obligaciones. Primero, tienes que venir a un curso de capacitación. Tienes que sentarte con el equipo nuestro para que les digas cuáles son tus capacidades, tus habilidades, tu experiencia acumulada, en qué lugares has trabajado, qué puestos has tenido, qué salarios has tenido, para saber qué perfil tienes. Y te vamos a ayudar en la elaboración del currículum, en cómo destacar tus capacidades, cómo ofrecer tu mano de obra, cómo venderte mejor en el mundo laboral. Y además te vamos a dar una lista de empresas que nosotros tenemos localizadas, que está buscando gente con tus perfiles. Y tú tienes que demostrarnos que vas a ir a buscar trabajo. Cada mes cuando vengas por la otra mensualidad, tienes que demostrarnos cuántas visitas hiciste, cuántas entrevistas tuviste, con qué empresas entraste en contacto. Y cuando logres el trabajo, te reinsertas y suspendemos el apoyo para poder apoyar a otros. Ese es el espíritu del seguro del desempleo en el Distrito Federal. Reinsertar a los trabajadores en el empleo formal. Y hablo del empleo formal porque ustedes saben muy bien que en nuestro país el crecimiento del sector informal es explosivo. Explosivo. En la Ciudad de México tenemos a 1.200.000 personas en el empleo informal. Cuando hablo de empleo informal no hablo solamente de vendedores ambulantes o trabajadores en calle, no. De los trabajadores que no tienen seguridad social, que tienen ingreso, que tienen horario, que tienen actividades de muy diverso tipo, por su cuenta o en empresas o en el sector diverso, en los diversos sectores, pero que no tienen seguridad social. 1.200.000 de los 4.200.000 trabajadores que tenemos en la Ciudad de México. Bueno, pues el seguro de desempleo nos ha permitido desde el 2007 hasta la fecha ir apoyando. Las cifras son las siguientes. Empezamos en el 2007 apoyando a alrededor de 11.000 trabajadores con 34 millones de pesos apenas. Pero a partir del 2008 ya pudimos incrementar la aportación a 383 millones. Y hemos venido incrementando el monto hasta el 2013
en donde la Asamblea Legislativa ha aprobado un presupuesto para el seguro de desempleo de 540 millones de pesos. Significa que en este año podremos estar apoyando alrededor de 43,000 trabajadores en situación de desempleo, con el objetivo de reinsertarlos laboralmente. Termino diciendo algo muy breve para que si hay preguntas, con todo gusto las podamos abordar. El mundo laboral de México está teniendo nuevos retos. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas vocaciones. En lugares como la Ciudad de México, el sector manufacturero va a la baja considerablemente y el sector de servicios está creciendo enormemente. Y este cambio de la característica de la actividad económica también impacta en el empleo. Hoy necesitamos mucho más mano de obra para el sector servicios, para el sector de la informática, para el sector del mercadeo, para muchísimos sectores de los servicios que requieren mano de obra con características diferentes a las que puede tener una fábrica de torno o una fábrica de partes o un taller mecánico. Y por lo tanto, hoy no se puede hablar de empleo bien remunerado sin hablar de capacitación. La palabra es capacitación. Mejorar las habilidades, las competencias, determinar cuáles son los perfiles de las nuevas plazas de trabajo y capacitar no en lo general, sino en lo específico para lo que se requiere para la plaza que se está ofertando en el mercado de trabajo. Hoy ya no sirven los cursos generales de todo. Han pasado ya como algo anacrónico. Incluir a trabajadores durante horas y horas, capacitándolos en 5 o 6 cosas diferentes para que salgan sabiendo un poquito de muchas cosas, ya no tiene ningún sentido. Hoy se requiere buscar cuáles son los empleos nuevos, cuáles son sus características, cuáles son las habilidades que requieren, y hay que capacitar específicamente para eso. Y los gobiernos tenemos una nueva responsabilidad mayor: ser el enlace, lograr unir al empleador que requiere una mano de obra determinada con el solicitante de empleo que requiere trabajo. Y 2, que eso es un tema que casi se los dejo a los legisladores porque es un tema mayor: frenar el deterioro del salario. El deterioro del salario en los últimos 25, 30 años es brutal en nuestro país. Lo veo ahora no en cifras, sino en la realidad. Organizamos ferias del empleo. En Coajimalpa, 2,000 plazas. En Benito Juárez, 1,600 plazas. En la Feria del Empleo, 5,700 plazas ofrecidas. Y hay miles de solicitantes. Y después de 4 horas de dar vueltas por los stands, se ocupa la mitad de las plazas. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto y pregunto a la gente. Porque están mal pagados. Porque se ofertan salarios de 4,000 pesos mensuales. 4,200, 5,000. Profesionistas de 8,000, 11,000 pesos. Técnicos con preparatoria, con estudios técnicos de 6,500, 7,000 pesos. Y cuando le pregunté a una señora que le ofrecían un puesto en una cadena de farmacias para que ayudara en la limpieza y un poco en el almacén, 8 horas de trabajo, con seguridad social, una señora de 55 años de edad, estaba dudando, me acerqué y le dije: oiga señora, ¿qué plaza le están ofreciendo? Me están ofreciendo tal. ¿Cuánto le ofertan? 4,200 mensuales. ¿Y la va a aceptar? Dijo: es muy poco. Oiga, le dije, pero pues no hay peor ingreso que el que no existe. Son 4,200, son 2,100 por quincena, tiene seguro social, tiene vacaciones, tiene seguridad. A lo mejor usted se puede capacitar y en 1 o 2 años ya pueda esperar un puesto superior. Y la respuesta me dejó frío, me dijo: sí, pero en la calle vendiendo gano más. En la calle vendiendo gano más. Más de 4,200 al mes. Ese es el fenómeno del trabajo informal. Además, es su patrona, puede trabajar a 6 horas o 10, puede trabajar 3 días o 7. Tiene una emergencia, pues se pone a trabajar 15 horas diarias y saca el doble o el triple. Es decir,
los incentivos que tiene el trabajo informal son de este tipo, las desventajas son enormes. No tiene protección social, si se enferma hay un problema, no tiene vacaciones, no, lo que es la informalidad es muy lamentable. Pero la explicación me mostró por qué no se ocupan todas las plazas que se ofertan en las ferias del empleo, por el ingreso, por los bajos salarios. Y este es un tema estructural que solo elevando la productividad, incrementando la competencia, haciendo la reforma sendaria, aplicando las leyes protectoras del trabajo y impulsando políticas desde el Congreso de la Unión y desde el Ejecutivo que permitan que cuando un empresario gane, no solamente gane él, ganen los trabajadores también. Cuando una empresa es competitiva, exitosa, exporta, compite, tiene innovación, tiene productividad, entra al mercado, incrementa sus ganancias, no tengamos empresarios con altas ganancias y trabajadores con salarios básicos, elementales. Es el gran reto de ir disminuyendo la brecha social en nuestro país. Por lo pronto, culmino con la definición que les dije al principio. En nuestro país es totalmente posible un seguro de desempleo. Hay experiencias internacionales en muchos países del mundo para no cometer los errores que se han cometido allá. Hay experiencias de cómo hacerlo mucho más efectivo, porque no se trata solamente de repartir dinero, no se trata de un programa social más de distribución de recursos, no. Se trata de un programa de reinserción laboral y de apoyo del gobierno respectivo para que quien pierde su empleo no vaya a engrosar las filas del trabajo informal, ni se quede en las filas del desempleo abierto, que es más dramático, sino que tenga instrumentos básicos, respaldos básicos, para reinsertarse en el mundo laboral y seguir contribuyendo con su país, con la empresa con la que trabaja, con su familia y con sí mismo. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.